La prestación de los servicios públicos, dice la Constitución Política, se encuentra a cargo del Estado. Esa es una tarea que es labor primordial del Ministerio de Minas y Energía. Bajo esa premisa, el Estado, que no es solo el Gobierno Nacional, es también el Congreso de la República, ha despedido leyes de vieja data que estamos aplicando hoy día, entre ellas la Ley 56 del 81 que ustedes mencionaban. En materia de hidrocarburos, en materia de minas y en materia de energía eléctrica, las leyes han determinado que son de utilidad pública de norma general, de manera general. Pero no obstante, en energía eléctrica, que veo que es el tema que más ha tocado acá y es al que me voy a referir, hemos dado un desarrollo un poco más específico sobre la materia. En ese sentido, desarrollando la Ley 56 del 81, hemos expedido dos normas que son las que nos cobijan para expedir las declaratorias de utilidad pública e interés social, que veo que afectan a muchas de las comunidades y las cuales uno no es ajeno a esa situación. Efectivamente, el decreto 2024 del 82 y el decreto 2444 de 2013 fijamos los parámetros mediante los cuales expedimos esa resolución ejecutiva que firma el presidente de la República, mediante la cual declaramos de utilidad pública los proyectos eléctricos. Debo aclarar desde ya que en lo que tiene que ver con los proyectos de transmisión, y aquí mencionaban el proyecto Chivor 2, no se efectúan declaratorias de utilidad pública. ¿Por qué? Porque la declaratoria de utilidad pública, la Ley 56 del 81, independientemente de que la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios considere de utilidad pública todos los proyectos para la prestación de los servicios públicos, tiene unos efectos que no desarrolla la Ley 142 del 94, que es la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios, y que hemos venido desarrollando en los decretos, pero que están establecidos en la Ley 56 del 81. Básicamente tres efectos. El primero es que cuando hacemos la declaratoria de utilidad pública de proyectos eléctricos, generalmente de generación de energía eléctrica, escasamente de transmisión hemos sacado dos. Se limita el ejercicio del derecho de dominio de los predios por un periodo de 2 años. Cuando el vicepresidente de la República, de Germán Vargas Lleras, nos pidió que conceptuáramos si era viable que consideráramos las líneas de transmisión asequibles a aplicarle la Ley 1682 del 2012-13, la Ley de Infraestructura, que tiene una limitación de dominio de 12 años. Dijimos no. Porque cuando hacemos la declaratoria de utilidad, uno busca ver también cómo protege a los propietarios de los predios afectados por los proyectos. Y pareciera que no, pero es que si ustedes miran las declaratorias que nosotros hacemos, y cuando nos sentamos y estamos escribiendo esas resoluciones, uno está pensando en eso, porque los ingenieros revisan los mapas, y nosotros incluso siendo abogados, intentamos también revisar los mapas, y hemos hecho incluso recortes en las áreas poligonales que nos solicitan para declarar de utilidad pública. Uno piensa en cuáles son las afectaciones a la propiedad privada de los usuarios que van a verse afectados por el proyecto eléctrico. Y en esa medida, la limitación de dominio de 2 años, comparativamente con la de 12, pues es mucho más beneficiosa, y por eso dijimos no es posible que apliquemos la ley de infraestructura. El otro efecto es que hay una compensación que tiene que ver con que el proyecto reconoce mejoras hasta la declaratoria de utilidad pública, y la tercera, que es la que más afecta a todo el mundo, es la iniciación del proceso de expropiación. Pero en energía eléctrica, como en los demás sectores, hay todo un procedimiento que ustedes, si han sido afectados por declaratoria de utilidad pública, habrán visto. Y es que allí, cuando hacemos la declaratoria de utilidad pública, la empresa propietaria del proyecto debe convocar a una asamblea de propietarios. Y hay un nombramiento de un representante de los propietarios, y se hacen unos inventarios y se establecen unos avalúos. En ese desarrollo hay una defensa de los intereses de los propietarios. No es una imposición en principio, porque hay todo un desarrollo que lleva finalmente, claro, a que se adelante un proceso de expropiación que hasta ahora no se ha visto. Nosotros no conocemos un caso de expropiación. Hasta ahora estamos adelantando el primero conocido de proceso de expropiación como resultado de una declaratoria de utilidad pública que no había habido antes. Por eso me llama la atención que he escuchado a varios de los intervinientes que hablan de expropiación.
Fíjense incluso que no existe la expropiación administrativa en materia declaratoria de utilidad pública en el sector de energía eléctrica. No la hemos aceptado porque la ley de infraestructura tiene declaratoria de expropiación administrativa. Aquí no. Aquí, para que se pueda adelantar una expropiación por vía judicial, que es la que aplica, se requiere sortir todo un procedimiento en el cual los propietarios de los predios que se ven afectados tienen la posibilidad de intervenir. Y es en esa medida entonces donde nosotros hemos procurado hacer un desarrollo un poco más específico, como lo decía ahora, para que todos los propietarios puedan defender sus derechos y nombrar ese representante. Ahora, la tarea del Ministerio de Minas es la de cumplir lo que la Constitución le dice. Y allá está el artículo 365, prestar los servicios públicos de manera directa o a través de un tercero. Ese desarrollo es el que hemos procurado venir aplicando, que es una labor, una tarea que tenemos que adelantar. Una tarea que no es fácil, ciertamente siempre habrá comunidades que se van a ver afectadas, porque nadie aquí podrá decir que la energía eléctrica no es polo de desarrollo. Nadie podrá decir que la energía eléctrica no mejora la calidad de vida de las personas, que no propende por el bienestar general, por la prosperidad de la comunidad, fines esenciales del Estado. Y en esa medida es que nosotros procuramos prestar nuestra labor de la mejor manera. El territorio colombiano se encuentra diferenciado en dos grandes sectores. Uno, el conocido como el Sistema Interconectado Nacional, que es el que surte a la mayor cantidad de usuarios, porque es donde vive la mayor cantidad de colombianos, que abarca más o menos el 48% del territorio, y es donde ustedes ven que se desarrollan los más grandes proyectos de energía eléctrica. Porque esa es la labor. Cada vez hay más usuarios de energía eléctrica y uno no puede ser ajeno a eso. La demanda es cada vez mayor, por tanto la oferta hay que incrementarla. Claro, hay unas afectaciones que uno diría, no me tocan. Aquí debería estar la autoridad de licencias ambientales, porque es en la licencia ambiental donde se tocan todos los temas sociales. Si ustedes leen nuestras declaratorias de utilidad, encontrarán que ellas están enmarcadas al cumplimiento de las determinaciones que adopte la autoridad ambiental. Un proyecto eléctrico en su generalidad se cumple bajo los parámetros de la ley eléctrica, la ley 143 del 94, es decir, bajo riesgo del inversionista. Puede que tenga declaratoria de utilidad. Si la autoridad de licencias ambientales no le concede licencia ambiental, el proyecto no se realiza. Y es en la licencia ambiental donde se analizan todos los parámetros de afectación social y ambiental. Ahí. Entonces uno diría, ¿realmente es mala la declaratoria de utilidad pública cuando tiene como fin propender por el desarrollo del país? La energía eléctrica, aquí todos tenemos energía eléctrica, muy fácil la tenemos, pero para que ese bombillo se pueda prender hay que adelantar todo un proceso donde intervienen entidades y personas, todas las que ustedes quieran. En los proyectos de transmisión que ustedes mencionaban, la Unidad de Planeación Hidroenergética, la UNME, hace todo un estudio, toma fotografías, utiliza satélites, todo para mirar en qué momento, cuando haga una falta de una torre, se pueda prestar la energía por otro lado. Por eso ustedes ven que muchas veces tumban torres de energía, sin embargo la energía no se va, porque el Sistema Interconectado Nacional permite esa labor, presta ese servicio, y esa es la labor nuestra, buscar por dónde vamos a ampliar las redes de transmisión que traigan la energía que están generándose en los centros de generación. Colombia es un país hídrico. El 85% de la energía que produce el país es hidroeléctrica. Muchos dicen, bueno, está en auge las fuentes no convencionales de energía, ciertamente, de tecnología extranjera muy costosa, pero el hecho de construir represas es el único mecanismo que presta o vende una energía barata. El kilovatio hora que se genera con una hidroeléctrica siempre es más bajo que el que se genera o con una termo, con una fuente no convencional, llámese la solar, que está en este momento en auge. Ahora, uno podría entrar a decir, no pido una declaratoria de utilidad porque afecta a la población, podría ser, pero la competencia como tal, eso sí ustedes tienen que estar pendientes, ese manejo, lo repito, le corresponde a la autoridad ambiental. Nosotros sí vemos como algo muy viable, lo hemos utilizado, lo aplicamos, la declaratoria de utilidad pública, incluso en el auge que hay en este momento en los proyectos de pequeñas centrales eléctricas en el departamento de Antioquia, donde constantemente pedimos declaratoria de utilidad, en proyectos en donde uno mira la topología y son cañones en donde la gente incluso
cuando vamos a esas asambleas y asistimos, la gente está ansiosa por vender esos predios que son laderas que nadie puede cultivar. Entonces son también polos de desarrollo para regiones. Le estoy hablando, por ejemplo, del proyecto Cañaveral. Le puedo hablar del proyecto Alejandra. Todos proyectos en Antioquia, en Cañones. Y la gente ha asistido a las asambleas y ha estado pendiente de que se llegue al acuerdo final, se expida el manual de valores unitarios y se les compre el predio. Son esos dos proyectos, le puedo mencionar más que en este momento no tengo presentes. Entonces, la tarea nuestra, cuando el equipo de abogados que trabajamos en la Declaratoria de Utilidad Pública tiene enfrente una solicitud, pues no es fácil. Uno limita las poligonales a lo que considera lo que más necesita básicamente el proyecto. Es más, incluso en lo que tiene que ver con los proyectos de generación, todo proyecto de generación siempre lleva inmerso una línea de transmisión mediante la cual la energía que produce se conecta al sistema interconectado nacional. Esa línea de transmisión tampoco se la declaramos de utilidad pública para propender por la protección de la propiedad de los predios afectados por el proyecto. Entonces me llama la atención que ustedes traigan incluso proyectos de transmisión al caso que nunca hemos declarado de utilidad pública, pero que son necesarios con las afectaciones. Y la autoridad ambiental debe pronunciarse ciertamente sobre cada proyecto. Todo proyecto va acompañado de una licencia ambiental. No estoy diciendo yo que no haya problemas sociales. No, uno no es ajeno a esos problemas sociales. No es ajeno a que hay solicitudes de declaratoria de utilidad con áreas que a veces son casi imposibles de determinar. Un minuto. Queda para... Ustedes mencionaban el Quimbo. Cuando fuimos a hacer la declaratoria del Quimbo, las áreas eran tan extensas, no existía un programa que pudiera determinar a qué áreas correspondían. Fueron más de 100 páginas por ambas partes de poligonales que uno decía, ¿cómo le declaro de utilidad pública a todo esto? Cuando hicimos incluso la segunda y tercera declaratoria de utilidad pública del Quimbo, cuando hicimos Hidrosocamoso, uno procura cumplir la labor que como funcionario público tiene y es la de no afectar a las personas. Hay afectaciones, ciertamente, y no somos ajenos a eso, porque finalmente ustedes son tan humanos como somos nosotros, ustedes tienen su trabajo como los tenemos nosotros. Cuando uno está redactando la resolución y está mirando los fundamentos que va a colocar allí, uno procura analizar de manera detallada dentro de la normativa que está, qué podría o no aplicar. Porque cuando llegamos ya nos encontramos con que el Congreso de la República nos ha dado unas facultades. Hay unos vacíos que hemos intentado llenar. Por ejemplo, la Ley 56 del año 81, vigente en este momento y que aplicamos, requiere una modernización. Hay ciertas disposiciones que requieren concordarlas un poco más con el manejo de la autoridad ambiental porque pareciera que fuéramos por caminos distintos. Y la autoridad ambiental finalmente es la que tiene la palabra en todo lo que tiene que ver con el componente social, estilo el Quimbo. La licencia ambiental del Quimbo se fundamenta, usted la lee en el inicio, se fundamenta en la declaratoria de utilidad pública nuestra. Pero usted mira las licencias ambientales posteriores y ninguna, porque nos hemos procurado ir por lados separados porque son normas distintas, pero realmente deben estar concatenadas. Entonces la invitación es, caramba, sí, hay una afectación ciertamente de la declaratoria de utilidad pública a las personas, pero realmente tiene unos mecanismos que viabilizan proyectos que son necesarios para el país y eso uno no puede negarlo eso. La energía eléctrica, nadie aquí puede decirme que no es necesaria, que no la utiliza, que no le mejora la calidad de vida y esa es la tarea nuestra. Muchas gracias.